tener también la presencia especial del pastor Fernando Ramos y del pastor Andrés Ramos. Amén. Amén. Los dos son hermanos y los dos son mis primos. ¡Qué bendición! Está buena esa bendición, ¿verdad? Doy gracias a Dios por ellos, por su testimonio, por sus vidas. Entonces, de a poco van conociendo a la familia. Eso es bueno, eso es bueno. Y doy gracias a Dios por la vida de ellos y por su ministerio también, el ministerio que están desarrollando. Agradezco al pastor Richard por la, como ya les mencioné, qué bendición compartir este tiempo de familia también con misiones. Primera vez que veo esa combinación, pero me parece correcta, muy especial. Y también agradezco a cada uno de ustedes, a los jóvenes, por los dramas muy lindos que han estado preparando. Creo que a veces las imágenes quedan mucho más que las palabras, ¿no? Y eso es lo que impacta. Entonces, a ver, quizás usted se pueda olvidar de muchas cosas, pero creo que la presentación de los videos, la presentación de los dramas, le han tocado nuestros corazones y entonces podemos salir bendecidos. Bien, hermanos, vamos por favor, me gustaría compartir con ustedes, vean qué especial es Dios. Estuvimos hablando día lunes y día martes acerca del matrimonio, específicamente para esposos. ¿Se acuerdan el día lunes de qué hablamos? Perdón, el día miércoles, disculpen. ¿De qué hablamos? Ya se asustaron algunos. Martes, el día lunes, si no, ¿dónde estuve? Que me perdí el mensaje. ¿De qué hablamos el día miércoles? ¿Se acuerdan? El matrimonio. Muy bien, definiendo el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El día de ayer, ¿de qué hablamos? ¿Se acuerdan? Ahora vamos a mantener el repaso. Propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio. Y hablamos de 3 propósitos fundamentales. Ahora vamos a hacer un examen breve antes de continuar. ¿Cuál es el primer propósito? Glorificar a Dios. Muy bien. Segundo propósito, ¿recuerda? Completar nuestras vidas. Muy bien. Y tercer propósito. Perdón. Reflejar el carácter. Muy bien, hablando de la parte misionera, ¿no? El matrimonio como una extensión misionera de la obra de Dios. Hoy quisiéramos hablar acerca de nuestros hijos. Y nuevamente, como hemos venido mencionando durante la semana, creo que hay principios, la Biblia nos da principios bíblicos. Honestamente creo que si los aplicamos pueden ser de bendición a nuestra propia vida como padres. Para los jóvenes de igual manera, creo que hay mucha bendición para poder aplicar, incluso para los líderes, porque estos principios los utilizamos mucho también dentro del tema del discipulado. Así que hoy me gustaría hablar acerca de formando el carácter en nuestros hijos. ¿A qué nos vamos a referir? Así que vamos al libro de Salmos, por favor, al libro de los Salmos, el Salmo 78, en nuestras Biblias, Salmo 78, versículos 1 al 8. Salmo 78, versículos 1 al 8. Salmo 78, versículos 1 al 8. Si lo tienen, pueden ponerse de pie, por favor, una vez más. Vamos a dar lectura a estos versículos. Salmo 78, versículos 1 al 8. Yo lo voy a leer, ustedes sigan, por favor, con la vista. Dice: ensancha, pueblo mío, tu ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a las generaciones venideras la alabanza de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan su confianza en Dios, su confianza, y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Fíjense por favor, versículo 6 dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Pedimos, Padre, que puedas hablarnos en esta noche, Señor. Venimos a ti con corazones humildes, quebrantados, Señor, para que puedas tú mostrarnos nuestra responsabilidad, Padre, para que puedas tú ayudarnos a cumplir nuestra responsabilidad para con nuestros hijos y así poder glorificarte. En tu nombre lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén.
Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar entonces lo que todo papá y mamá deben de saber. Ahora recuerden, no solamente papá y mamá, sino podemos aplicar estos principios en diferentes índoles. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. El problema. Vamos a ver la siguiente. Hay un problema que nosotros notamos en relación con nuestros hijos. Ahora, nosotros hablamos, tenemos buen deseo de ser padres, sin duda. Yo no he conocido hasta la fecha una persona que no me haya dicho, mira Carlos, yo no quiero ser buen padre con mis hijos. No, creo que no existe tal persona. Bueno, quizás no existe, pero por lo menos no he notado eso. Normalmente encontramos a padres y a madres que tenemos un deseo sincero de tratar de ser los mejores padres para nuestros hijos. Pero el problema está en que normalmente nuestro énfasis, note por favor, es el equivocado. ¿Bien? Hablo de énfasis, no digo que estas cosas sean malas, sino que simplemente es un énfasis equivocado. Por lo general, normalmente nos enfocamos exclusivamente, por ejemplo, en la alimentación. A veces como padres caemos en el grave error de pensar que nuestra responsabilidad es simplemente proveer alimentos a nuestros hijos, ¿verdad? Con que haya una casa abastecida de alimentos, con que tengamos la despensa llena, pensamos que bueno, yo estoy cumpliendo como padre. Entendamos que esa no es solamente nuestra responsabilidad. A veces nos enfocamos exclusivamente en el vestido. Y a veces incluso llegamos al extremo de endeudarnos porque queremos dar la mejor vestimenta a nuestros hijos. Queremos que estén bien comidos, bien vestidos. A veces en educación, ¿no? Como yo les mencioné, Dios nos dio la bendición de estar ministrando allá en la iglesia, en una iglesia en el departamento hispano, en una iglesia americana en Estados Unidos, y quizás una de las cosas que hemos notado por la experiencia, y quizás usted también lo ha visto, la experiencia de compartir con diferentes culturas, es que sobre todo el hispano, el latino, tiene un énfasis muy marcado en la educación. El latino que llega, el latino de nuestra ciudad, donde estamos ministrando, y en general creo, hace un énfasis muy especial en la educación. Por ejemplo, usted asiste a la premiación, ahora es el tiempo de verano, pero normalmente en las escuelas, antes del tiempo de verano, es decir, mayo, ¿no? Fines de mayo, es fin de año, el año académico. Entonces, tiempo de premiaciones. Llama mucho la atención que en el tiempo de premiaciones, por ejemplo, la mayoría de los muchachos premiados son latinos. De 10 muchachos premiados, 8 o 7 son latinos, son hispanos. Muy pocos americanos, mucho latino, mucho hindú, ¿no? Gente de diferentes países, pero por lo general son inmigrantes, son gente de otros países. Pero lo que llama la atención entonces es que el latino tiene un fuerte énfasis, tenemos un fuerte énfasis en el sentido de educación. Note que para nosotros, para nuestros hijos, nosotros en relación con nuestros hijos, hacemos grandes esfuerzos por tratar de darles la educación, por lo general. Hay un énfasis muy marcado en nuestra vida para que tengan educación, terminen la escuela, ¿no? Lleguen a la universidad, lleguen al instituto, tratar de darles herramientas para su vida. Que eso está muy bueno, pero recordemos, no es lo único. Un futuro profesional. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado conversando con gente y nos dice, bueno, sí, yo tengo tantos hijos? ¿Se acuerdan? Sobre todo gente mayor. ¿Cuántos hijos tienen? Bueno, yo tengo ya todos mis hijos, tengo 3, 4 hijos y con una nota de satisfacción. Y todos mis hijos, por si acaso, son profesionales. ¿Han notado eso? ¿No? ¿Por qué? Porque hay un énfasis muy marcado hablando acerca del futuro profesional. Ahora, no me malinterpreten, estas cosas no están mal. Creo que es parte de nuestra responsabilidad alimentar, vestir, educar y darles un futuro profesional a nuestros hijos. Creo que todo eso está muy bien y si usted lo está haciendo, lo felicito. Pero recordemos que hay una parte mucho más importante y a veces la más descuidada. Invertimos en todo ello, pero si se da cuenta, invertimos escasamente en formar el carácter o un carácter cristiano en la vida de nuestros hijos. Vemos a padres que se van sacrificando y hacen muchísimas cosas, hacen casi milagros para poder subsistir, sobre todo en nuestro alrededor, ¿no? En el tiempo en el que estamos viviendo, para poder producir todo esto, pero no desarrollamos un carácter en la vida de nuestros hijos. Pensamos que con darles educación, pensamos que con darles vestimenta, pensamos que con darles alimentación ya hemos cumplido, ¿no? Ya hemos cumplido. Pero en realidad no. Notemos que bíblicamente, en el libro de los Salmos, el Salmo 78 que hemos dado lectura, el énfasis en la Biblia es transmitir un carácter cristiano a
a nuestros hijos. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora, usted dirá, pero bueno, Carlos, ¿qué significa entonces formar un carácter cristiano en nuestros hijos? ¿Cuál es la idea de formar? ¿A qué nos vamos a referir? Por si acaso, la foto es sin alusiones personales, ¿eh? No estoy hablando de ningún hermano, ni ninguno de los jóvenes, no. Yo le voy a explicar por qué tengo una razón en haber colocado esa foto. Primero, para poder definir qué es un carácter cristiano, primero creo que tenemos que definir lo que no es carácter cristiano. ¿Amén? Entonces, primero vamos a definir qué cosa no es carácter cristiano. Bien, en primer lugar, carácter cristiano no es traerlos a la iglesia. ¿Cómo? No se sorprenda, no se me caiga para atrás, le voy a explicar. No es traerlos a la iglesia. A veces cometemos el error, permítanme unos instantes. A veces cometemos el error de pensar que nuestra responsabilidad como padres, todo lo anterior, pero también traerlos a la iglesia. A veces nosotros pensamos, yo llevo a mis hijos a la iglesia, por ende, y eso quiere decir que son buenos cristianos. No necesariamente. Sabe que podemos traer a nuestros hijos a la iglesia y traerlos a todos los servicios, pero sin embargo, nuestros hijos pueden estar muy lejos de Dios. Traerlos a la iglesia no es sinónimo de que sean buenos cristianos o que hayan desarrollado un buen carácter cristiano. No es sinónimo. No me malinterprete, no estoy diciendo que no debamos de traerlos a la iglesia. Sí, debemos traerlos a la iglesia, pero esa no es la meta. Esa es la consecuencia de, y ahorita le voy a explicar. Carácter cristiano no es que participen tampoco activamente dentro de los ministerios de la iglesia. A veces como padres pensamos, mi mente es que mi hijo vaya a la iglesia, perfecto, ya es un gran cristiano. No necesariamente. Mi mente es que mi hijo esté involucrado en los ministerios de la iglesia, que salga en ruta, salga en visitación, salga en evangelismo, que vaya fielmente a las actividades de jóvenes. Eso es bueno, pero no es la meta principal. Formar un carácter cristiano no es que venga correctamente vestido. Creo que creemos en todo esto, pero vuelvo a repetir, no es el énfasis. A veces nosotros decimos, bueno, ya vamos, la meta es mi hijo que vaya a la iglesia. Perfecto, que vaya a la iglesia. Y por si acaso tiene que ir bien vestido. Si es mujercita, con su vestido, con su falda. Si es varoncito, bien equipado, con su corbata y todo lo demás. No estoy diciendo que sea malo. Es correcto, está bien. Pero vuelvo a enfatizar, ese no es el énfasis. Eso no es sinónimo de tener un carácter cristiano. Tener un carácter cristiano no es que tampoco sean morales y usen un lenguaje apropiado. A veces nos enfatizamos porque nuestros hijos usen buenas palabras, lo cual es muy bueno, que sepan comportarse, que sepan pedir por favor, que tengan toda una serie de modales, toda una serie de actitudes correctas, lo cual es muy bueno, pero recuerde, eso no es carácter cristiano. Finalmente, que sean personas de bien, me parece adecuado, pero eso no es tener un carácter cristiano. Veo un poco de dudas, y eso es, a ese punto quería llegar. Sería, pero entonces, pastor, si se supone que yo estoy haciendo todo esto en la vida de mi hijo y usted me está diciendo que está mal, no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que ese no es el énfasis. Permítame darle una ilustración, y acá es donde vamos a hablar de nuestros jóvenes amigos, ¿no? ¿Qué puede usted ver en las imágenes? ¿Qué nota? ¿Ah? Los tres chanchitos, muy bien, los del cuento, muy bien, los tres chanchitos. ¿Qué más nota en la imagen? Se quieren mucho. Se quieren mucho, muy bien, están cariñosos. Bueno, el chanchito con dos chanchitas, ¿no? Está cariñoso, contento el chanchito, con dos chanchitas está contento. Muy bien. ¿Qué otro dato curioso usted puede notar? Están elegantes, muy bien, exacto, están elegantes, ¿no? Están elegantes. Vea qué elegancia del chanchito, hasta con sombrero, elegante. Y las chanchitas con sus vestidos, todas muy lindas, ¿verdad? Pero hay un detalle. Tan limpios, elegantes, bien vestidos, pero hay un problema. Siguen siendo chanchos. ¿Ah? ¿Siguen siendo chanchos o no? Claro, eso es obvio. Pero se da cuenta, por ejemplo, y eso es lo que pasa básicamente muchas veces con nuestros hijos. Note eso, si nosotros cogemos a un cerdo, lo limpiamos, lo maquillamos, lo vestimos, sale lindo para la foto, y luego lo dejamos por unos instantes solo, ¿qué sucederá?
Vuelve nuevamente a su comportamiento habitual, a su naturaleza normal, ¿no? Entonces nosotros podemos vestirlo, es más, hasta podemos enseñarle trucos, ¿no? Podemos enseñarle que se pare de dos patitas, que mueva la colita, que haga mil cosas. Pero sigue siendo un chancho, sigue siendo un cerdo. Es decir, su naturaleza no va a cambiar. Podemos vestirlo y enseñarle a que se vista correctamente. Podemos enseñarle trucos. Podemos traerlo a ciertos lugares, a exposiciones. Podemos pasear con nuestro chanchito por el centro. Hasta si le permiten puede entrarlo al banco, puede meterlo al banco, a la biblioteca. Pero sigue siendo un cerdo, ¿notas? Entonces, se da cuenta cuántas veces, y usando un mal ejemplo por si acaso, con nuestros hijos, una mala comparación, pero con nuestros hijos hacemos exactamente lo mismo. Nos enfocamos en las cuestiones externas. Nos enfocamos de repente en que esté vestido correctamente. Nos enfocamos en enseñarle ciertos modales. Nos enfocamos en que sepa saludar. Nos enfocamos en cuestiones externas. Nos enfocamos en que aprenda a hablar y lo haga de forma correcta. Nos enfocamos en que no use lisuras. Y todo eso, por si acaso, está muy bien. Pero nos hemos olvidado de algo. ¿De qué nos olvidamos? Del corazón. Exacto. ¿Sabe? Entonces, finalmente, usted se dará cuenta que pasa un triste fenómeno que observamos en las iglesias, ¿verdad? Normalmente es fácil traer a los niños, normalmente en las iglesias encontramos niños, pero ¿qué sucede cuando normalmente ya llegan a la adolescencia, llegan a la juventud, cuarto, quinto de secundaria, terminaron el colegio? ¿Qué sucede? Existe una migración de jóvenes en las iglesias. Entonces luego nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó? Luego encontramos a esos muchachos en las discotecas, los encontramos usando drogas, los encontramos peor muchas veces que cualquier incrédulo. Ahora, son experiencias reales. Esto sucede dentro de la iglesia. Entonces nosotros agarramos y nos preguntamos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿En qué fallamos? Quizás mucho el problema fue que nos enfatizamos en las cosas externas y nunca pudimos hablar a su corazón. Nunca pudimos trabajar en su corazón. Nuestro énfasis fue el comportamiento externo, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comportarse. Cuando son niños podemos traerlos a la iglesia, ¿se da cuenta? Amén. Y si no quiere venir a la iglesia, lo obligamos a venir a la iglesia. Trate de obligar a un muchacho de 17 años a venir a la iglesia, si no quiere. Trate, cuando son niños, podemos vestirlo correctamente y decirle, no, tú te vas a vestir de esa forma. Trate de imponerle cómo vestirse a un joven o a una señorita de 17, 18 años. Cuando son niños podemos decirle, no vuelvas a repetir esa palabra, porque si no te meto jabón en la boca. ¿No? No vas a hablar así. Y tenemos los padres nuestras técnicas sutiles para que no hable así. Pero trate de decirle después al muchacho, tarde o temprano, salen de la casa y finalmente se manifiestan lo que realmente había en su corazón. Allá de este problema se ve mucho más. ¿Y sabe por qué? Porque a veces allá los jóvenes de una forma equivocada, los jóvenes terminan saliendo de la casa 17, 18 años, ya salen del hogar, rompen el vínculo familiar. Y si el muchacho no sale, los padres son los que lo sacan de la familia, ¿no? 18 años le dicen, ya, tú tienes que irte, ya tienes que estudiar, hacer tus propias cosas. Básicamente salen. Y sucede exactamente lo mismo. Pregúntale al pastor Fernando, él ha viajado allá, y a veces uno llega a iglesias y donde lo único que encuentra son viejitos. Como dicen algunos allá, son iglesias de cabezas blancas. Puro viejito, nada más va a encontrar. Y a veces uno llega y dice, ¿dónde están los jóvenes? ¿No hay jóvenes? ¿Dónde están los niños? Ah, no, sí teníamos muchos niños. Se hicieron jóvenes y después emigraron, salieron de las iglesias. ¿Por qué? Porque quizás nunca apelamos a su corazón. Vamos al libro de Mateo, por favor, capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 19, por favor. Mateo capítulo 15. Entonces, cuando hablamos de carácter, es en realidad llegar al corazón de nuestros hijos. En esencia, eso es lo que es el discipulado. Amén. Encontramos ese mismo principio con el Señor Jesucristo. No vemos que la Biblia registre que Jesús les enseñó a sus discípulos cómo vestirse, qué es lo que deben de hablar. Es más, ni siquiera encontramos que les enseñó ciertos hábitos externos, ni siquiera con la oración. Les enseñó a orar, sí, pero a pedido de los discípulos.
El énfasis de Cristo era primero llegar a su corazón, porque Cristo entendió una cosa, Cristo sabía una cosa, el maestro de maestros sabía una cosa principal. Si podemos tener el corazón de las personas, si podemos tener el corazón de los discípulos, el corazón de nuestros jóvenes, podemos entonces de manera consecuente influir en la forma de su vida, en sus acciones, en su carácter, en su comportamiento. Por eso el libro de Proverbios dice: dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por los míos. Dame tu corazón. Así que vamos a leer por favor Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Un pasaje bastante conocido. Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Todos juntos lo leemos. Amén. Comenzamos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Usted conoce la historia, los fariseos estaban más enfatizados en las cosas externas. Ellos miraron a los discípulos y dijeron: bueno, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué ellos no guardan los ritos? ¿Por qué no hacen esto o aquello? Enfatizados en el comportamiento externo. Cristo les da la respuesta. ¿Qué nos dice el versículo 19, perdón? ¿De dónde vienen los problemas? Del corazón. El problema no está en el externo. Es como muchas veces, y de eso quizás hablaremos un poco más el día miércoles, otro problema que tenemos dentro de las iglesias con nuestros propios hijos es que podemos traerlos a la iglesia, pero muchas veces no estamos seguros si es que ellos realmente son salvos. ¿Sabe que es más peligroso? Y ese es el gran reto, y es cuando Satanás gana ventaja. Es más peligroso para un muchacho que ha nacido en un lugar cristiano entender el evangelio que para alguien que ha vivido en el mundo. Una persona que ha vivido en el mundo entiende que ha vivido mal y le es más fácil hacer una comparación entre su vida cristiana y la vida mundana. Porque ha probado el mundo, ha sido víctima del mundo, ¿no? Entonces, pero un muchacho que creció en la iglesia, un muchacho que nació, es hijo de padres cristianos, desde que tiene uso de razón, siempre creció en la iglesia. Los recuerdos son los recuerdos de la iglesia, del pastor, la reunión de jóvenes, la escuela dominical. Esos son los recuerdos que él tiene. Y por ende no hizo, entre comillas, grandes cosas, grandes pecados. Nunca estuvo involucrado en drogas, nunca estuvo involucrado en otras cosas negativas, en pandillas, ni cosas por el estilo. Llega a pensar, el problema es que llega a pensar que ya es salvo. Llega a pensar de alguna forma, porque escuchó tanto el evangelio, ha sido tan expuesto al evangelio, que corremos el riesgo de que nunca lo haya entendido. Y él crece pensando de que es salvo y de repente nunca fue salvo. Entonces después nos preguntamos: ¿pero por qué mi hijo salió de la iglesia? ¿Por qué mi hijo tiene tal comportamiento? Quizá la respuesta es que nunca fue salvo. Entonces tenemos esa responsabilidad como padres, llegar para formar el corazón. La primera forma de formar el corazón de nuestros hijos es a través del evangelio. Tenemos que explicarle, orar para que ellos entiendan el evangelio. Tienen la misma necesidad que cualquier inconverso que ha vivido en el mundo. Tenemos la necesidad de que podamos entender, de que ellos puedan entender el evangelio realmente, y su vida va a evidenciar esas cosas. ¿Entienden? Entonces, por eso el Señor Jesucristo, como toca dice, el problema es el corazón. Del corazón salen los grandes problemas. Muy bien, continuamos. ¿Qué significa entonces? Ya hemos definido lo que no es. ¿Qué significa formar un carácter cristiano en nuestros hijos? Formar un carácter cristiano en nuestros hijos significa entonces construir patrones cristianos de comportamiento para que ellos puedan responder de forma adecuada a las autoridades y a las circunstancias en la vida. Dicho de otra forma, es entrenar, formar a Cristo en su vida. Hermanos, nuestros hijos tarde o temprano saldrán de nuestro control, ¿verdad? Yo ya tengo mi hijo ya tiene 21 años, prácticamente ya está fuera de la casa. Un año más termina la universidad, año y medio terminó la universidad. Tarde o temprano va a tener que salir. Nuestros hijos te dicen: no, mi hijo es pequeño, quisiera que nunca crezcan para que nunca se vayan de la casa. Tarde o temprano van a tener que salir. La pregunta es: ¿cómo vivirán cuando están fuera de casa? ¿Qué sucederá cuando ellos salen de casa? Dígame, estarán expuestos porque ya no tendrán a papá y a mamá que esté diciéndole: no vas a tomar, no pruebes las drogas, nunca se te ocurra venir borracho a la casa, tienes que venir a la iglesia. Salen de nuestro control y ya les toca a ellos decidir. Primero,
si van a decidirán servir a Dios o no servir, ¿verdad? Salen de nuestra casa y ¿qué van a decidir? Si se involucran con el mundo o no se involucran con el mundo. Si deciden servir a Dios, no deciden servir a Dios, y ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Entonces la idea es entrenarlos a ese punto donde podamos equiparlos para que cuando ellos salgan puedan servir a Dios de una manera fiel. Para eso nuevamente es apuntar a su corazón. Recuerde, el carácter cristiano es la consecuencia de nuestro caminar con Dios. Podemos enseñar a nuestros hijos cómo vestirse. Podemos traerlos a la iglesia. Podemos hacer que se involucren dentro del ministerio. Pero muchas veces no les enseñamos a andar con Dios. No les enseñamos a caminar con Dios. No les enseñamos a que Dios sea su Dios. Una pregunta antes de continuar. ¿Sabe si, o sabemos, mejor dicho, si nuestros hijos hicieron su devocional del día de hoy? ¿Sabemos si nuestros hijos leen la Biblia? Pastor, mi hijo es fiel a la iglesia. Perfecto. Pero a menos que nuestros hijos estén expuestos a la Biblia, a menos que nuestros hijos estén expuestos en la palabra, no sucederá cambio alguno en ellos. Simplemente será como nuestro gráfico, ¿no? Unos cerditos bien vestidos, bien entrenados, pero sin mayor cambio en nuestra vida. Usted y yo necesitamos pasar tiempo en la palabra, usted y yo necesitamos pasar tiempo con Dios, usted y yo necesitamos ser transformados por Dios. Amén. Y sabe, nuestros hijos también lo necesitan. A menos que Dios les hable, no va a producir ningún cambio en su vida. Y lo triste es que nuestros hijos crecen en la iglesia, participan, son muy buena gente, son muy buenos muchachos, muy buenos niños, pero Dios nunca les habla, porque nunca leen su Biblia. Lo triste es que nuestros hijos no memorizan textos bíblicos. Lo triste es que nuestros hijos no oran. Lo triste es que nuestros hijos muchas veces no han aprendido a caminar con Dios. Y ese es el problema, ¿nota? Esa es la raíz del problema. Puedo traer a mi hijo a la iglesia, pero eso no impactará su vida a menos que él decida caminar con Dios. Y para que él decida caminar con Dios yo necesito enseñarle. Entonces de eso se trata. Es la consecuencia de nuestro caminar con Dios. Él se vestirá correctamente si es que ha aprendido primero a escuchar a Dios. Amén. Él decidirá hablar correctamente si es que ha aprendido primero a decidir en su vida que Dios es el centro. Él tomará decisiones correctas en su vida, porque esa será la consecuencia de, no es el fin en sí mismo. ¿Se da cuenta cómo muchas veces fallamos? Ya, vístete bien, ya, corre a la iglesia, participa, haz esto, aquello, no me hables así, compórtese bien. Pero nos olvidamos de su corazón. Dios está hablando en su corazón. Dios está trabajando en sus vidas. ¿Qué luchas, qué tentaciones están enfrentando ellos actualmente? ¿Cómo Dios se va manifestando? ¿Sabe que Dios tiene también que revelarse en sus vidas? ¿Sabe que ellos también tienen que descubrir la gloria de Dios en sus propias necesidades, en sus propias vidas? Así como usted y yo. Usted y yo atravesamos por problemas diarios, de forma cotidiana. Se nos valora el carro, no hay dinero para pagar las cuentas, problemas en el trabajo, pasamos cantidad de problemas. Pero en medio de esos problemas, Dios obra de manera milagrosa, ¿verdad? Y descubrimos la gloria de Dios. Vamos aprendiendo en nuestro caminar con Dios. Una pregunta, ¿nuestros hijos lo aprenderán? ¿Nuestros hijos lo están aprendiendo? Pero pastor, tiene 7, 8 años. Muy bien, pueden aprender lecciones importantísimas acerca de la fe con esa edad. Pueden aprender acerca de Dios y conocer a Dios con esa edad. Siguiente, por favor. ¿Cómo formar entonces un carácter cristiano en nuestros hijos? ¿Cómo formar un carácter cristiano en nuestros hijos? Primera cosa, comprométase a participar de manera muy personal y consciente en la formación del carácter de sus hijos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26. Hermanos, mientras nosotros no tomemos la decisión de invertir en la vida de nuestros hijos, no se va a producir ningún cambio. Proverbios 23, 26, por favor. Todos juntos lo leemos. Amén. Todos juntos.
Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Muy bien, ¿qué es lo que nos expresa el autor de Proverbios? Dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué está pidiendo el autor de Proverbios el corazón de sus hijos? Porque él dice, dame, hijo mío, tu corazón, y nos habla de una consecuencia. Si yo puedo tener tu corazón, ¿qué sucederá? Según el versículo 26. Y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, el joven mirará el testimonio del padre. Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Finalmente, este muchacho, es decir, una vez que nosotros podemos tener su corazón, entonces de manera natural él agarrará y podemos enfocarnos, podemos afectar la vida de ellos, podemos afectar los caminos de ellos. Pero es necesario tener primeramente ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El corazón. El corazón. Y cuando hablamos del corazón estamos hablando, no se compra, el corazón no se obtiene con cosas materiales. El corazón de los hijos no se obtiene enviándolos a la escuela. El corazón de los hijos no se obtiene comprándoles un par de zapatillas nuevas. El corazón de los hijos no se obtiene comprándoles ropa. No se obtiene comprándoles un PlayStation. Que está, me parece fenomenal todo, menos el PlayStation. Pero me parece fenomenal todo lo demás. Pero, ¿sabes? No se obtiene de esa forma el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Permítame compartirles una historia muy triste en la Biblia, que la Biblia registra, y quizás nos vamos a sentir un poco familiarizados con ella. ¿Se acuerdan del rey David? ¿Verdad? El rey David tenía un hijo. Bueno, tuvo varios hijos, pero entre los hijos hubo un problema con sus hijos. Ustedes se acuerdan. Su hijo mayor violó a su hermana, Tamar. El hermano de Tamar decide, se molesta mucho y mata a su hermano, Amnón, y huye. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Huye, agarra y se va. Este muchacho, David, frente a esos problemas, sabe que David tuvo muchos hijos, un excelente estadista, un excelente guerrero, pero un común denominador en la vida de David es que siempre falló como padre. Una de las cosas en las cuales David encontramos constantes debilidades es que su labor como padre. Guerrero como David, ninguno. Estadista, extendió el reino, lo amplió muchísimo más que su sucesor, Saúl, pero como padre, un tremendo fracaso David. Entonces el hijo se va, y en repetidas ocasiones encontramos a un Absalón que está haciendo intentos por buscar el corazón del padre, que está haciendo muchos intentos, quizás equivocados, pero Absalón está buscando tener nuevamente el corazón de su padre. Una y otra vez, pasan los años, pasa el tiempo, y Absalón, usando varias estrategias, logra que venga al reino, que regrese a casa, que regrese al reino. David está enojado, está muy molesto con Absalón, y dice, bueno, te permito llegar al reino, que viva acá, pero no mirará mi rostro. Esa va a ser la disciplina que le voy a dar. Ya había pasado muchos años acerca del problema, pero David nunca disciplinó correctamente, nunca supo aprovechar las oportunidades que Dios le estaba brindando para con sus hijos, así que decidió no disciplinarlo correctamente y dijo, este muchacho no va a ver mi rostro. Nuevamente, Absalón está tan frustrado que en alguna ocasión agarra y dice, bueno, ¿para qué me vale la vida si voy a estar acá y no puedo ver el rostro de mi padre? Finalmente algo sucede y hay un punto de quiebre, y luego de eso encontramos a un Absalón rebelde luchando contra su padre y logra quitarle, arrebatarle el reino, y enfrentándose en una batalla, y usted conoce la historia, finalmente Absalón muere. ¿Qué encontramos en esta triste historia, en este triste desenlace? Frente a la muerte de Absalón, usted sabe, viene el hombre trayendo las noticias, el atalaya trayendo las noticias, el que viene en la guerra trayendo las noticias. David está desesperado. En el fondo, David amaba a su hijo, pero nunca supo aprovechar la oportunidad que Absalón le estaba brindando de darle su corazón y de poder coger su corazón. Así que ya el muchacho había muerto y le pregunta de forma desesperada, dime, mi hijo, ¿qué pasó con Absalón? El joven agarra y le dice, tu hijo ha muerto. David cae destrozado con la noticia. Empieza a llorar, entra como loco, gritando en el palacio. Hijo mío Absalón, ¿quién me diera que yo muera en lugar tuyo? Pero ya era demasiado tarde. Absalón había muerto, David había desperdiciado la oportunidad que Dios le había brindado y nunca pudo tener el corazón de su hijo.
Absalón terminó enfrentándose y confrontándose a su padre porque nunca pudo obtener el corazón de él. ¿Se acuerdan que a veces, recuerden que esto es exactamente lo que sucede muchas veces en nuestra vida? Dios pone un deseo natural en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos por naturaleza quieren entregar su corazón a alguien. Dios los hizo así. Están buscando que sea papá o sea mamá, haya alguna persona que pueda formar su vida, que pueda impactar en sus vidas. Es decir, ellos vienen con un corazón tierno y tratan de buscar quién quiere o quién quisiera coger ese corazón y poder formarlo. Van donde papá, van donde mamá y constantemente ellos están buscando a quién entregar el corazón. El problema es, hermanos, de que nosotros estamos demasiado ocupados tratando de proveerles comida. Estamos demasiado ocupados tratando de comprarles nuevas zapatillas. Estamos demasiado ocupados tratando de hacer mejoras en la casa, demasiado ocupados tratando de juntar dinero en el banco, demasiado ocupados tratando de costearle la escuela particular. Y nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos de influir en el corazón de nuestros hijos. Recuerden una cosa, si nosotros no los afectamos, alguien tomará tarde o temprano en su corazón. Si no es la televisión, serán los amigos de la calle, será alguna persona, será alguna señorita, será algún varón, y le aseguro que no habrá buenos resultados. Y cuando los muchachos salen de casa, quizás nos perdemos. Nos partirá el corazón verlos un día lleguen borrachos. Nos destrozará, nos matará en vida descubrir que de repente están usando drogas o que escogieron a la persona equivocada. Buscaremos solucionar los problemas, pero ¿sabe una cosa? Ya será demasiado tarde. Porque ya no podemos afectar sus vidas, porque nunca tuvimos su corazón o perdimos la oportunidad y destrozamos el corazón de nuestros hijos. Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por los míos, por mis caminos. Necesitamos afectar el corazón. Primer punto, comprometámonos a participar activamente en la vida de nuestros hijos. Amén. Comprometámonos a poder obtener el corazón de nuestros hijos. Hermanos, una bendición que perdemos, los varones principalmente, es que a veces mamá puede tener más acceso a la vida de nuestros hijos y los padres no la tenemos. No porque no nos den la oportunidad, sino porque nosotros mismos desperdiciamos la oportunidad. Pero pastor, usted no entiende, yo tengo que trabajar, me la paso todo el día trabajando. Pero ¿sabe una cosa? Quizás nuestros hijos no valoren tanto el hecho del trabajo como valorando un poco de tiempo con papá y con mamá, ¿verdad? Hermanos, Dios nos ha creado de una manera simple. Y le pongo un ejemplo bien práctico. Usted póngale a un niño, y vea esto, póngale a un niño un carrito de madera, póngale dos juguetes, un carrito de madera y póngale uno de esos juguetes electrónicos, un carro así recontra sofisticado que con controles hacen, se paran, se transforman, hacen mil cosas, hablan, cantan, los carros hacen mil cosas, ¿no? Póngale los dos carros y vea con cuál va a jugar el niño. ¿Con cuál juega? ¿Con cuál cree usted que juega? Con el carro de madera. Con el carrito de madera. Curiosamente juega con el carro de madera. Y empieza, y su imaginación empieza a volar. Dios nos creó así. Ponga a un niño, la otra vez, mire, estaba viendo una noticia impactante, una imagen impactante, con este problema que hay en Israel y la Franja de Gaza. A raíz de los misiles que habían lanzado, las detonaciones, las explosiones, de alguna forma explotó y creó un gran agujero en el suelo y se había llenado de agua. Y en medio de ese conflicto, niños bañándose en ese agujero. Contentos, disfrutando, en medio de una tragedia disfrutando. Dios ha creado al niño con esa capacidad para poder superar el dolor y las cosas difíciles. Usted lo pone en medio de un campo, el niño se inventa mil cosas. Su imaginación le hace que disfrute en el campo. Usted le pone un pedazo de madera, para él es un cohete, un avión, mil cosas, él lo disfruta. Usted le pone una otra cosa en la mesa, simple, sencillez, y el niño es feliz con esas cosas. Eso nos muestra algo. Que nuestros hijos lo que necesitan no son tantos lujos, tantas cosas modernas, ni tantos equipos. Lo que en realidad ellos necesitan es a papá y a mamá. Lo que ellos necesitan es una persona involucrándose por tratar de ganar el corazón de nuestros hijos. Eso es lo que ellos necesitan. Les pongo otro ejemplo. Si nosotros tratamos de recordar algunos años atrás, hace poquitos, nuestra niñez, ¿no? Hace pocos años atrás, ¿cuáles son los primeros recuerdos que se le vienen a la mente?
¿Sabe que los recuerdos que guardamos con mucho cariño de nuestra infancia son los recuerdos agradables y son los más simples? ¿Usted no recuerda qué marca era la ropa que sus papás le compraron? No recordamos esas cosas. No recordamos la marca de los zapatos, no recordamos ciertas cosas. Es más, los recuerdos, los juguetes que más recordamos, trate de hacer un examen personal y se dará cuenta de ellos. Son los recuerdos donde estamos en conjunto, son los recuerdos donde hay siempre alguien con nosotros, los momentos de vida. Esos son los recuerdos que captamos. Dios nos ha creado de una manera especial y sabe que los recuerdos positivos o negativos, nuestro cerebro, nuestro torrente sanguíneo los absorbe de una manera especial y los guarda en esa memoria. Aquellos recuerdos que nos impactaron son aquellos recuerdos que se quedan almacenados en nuestra mente. Yo, por ejemplo, y mis primos están acá, tengo así recuerdos bien vívidos del tiempo que jugábamos pelota. Amén. ¿No? Ahí yo vivía una vez, mis primos vivían 2, 3 calles más arriba y nos juntábamos para jugar pelota. Y usted sabe, en esos tiempos no teníamos así zapatillas, no con lo que había. Esos zapatos así con unos huecazos ahí, nosotros los amarrábamos, éramos magos, con alambre, con lo que sea se amarraban. Las pelotas las inventábamos, unas pelotas todas deformadas, con chichones por todas partes, pero suficiente para correr y patear y hacer cosas. Nos íbamos al campo a hacer volar cometas, teníamos una familia pobre, pero esos recuerdos, éramos felices con eso, felices jugando, jugábamos a la guerra, hacíamos mil cosas. Esos recuerdos son los que impactan. Éramos felices. Nosotros vamos buscando, nuestros hijos van buscando entregar su corazón. Tenemos que comprometernos, hermanos. No necesitamos, Dios es tan sabio que no necesitamos dinero para poder comprometernos en coger el corazón de nuestros hijos, en tomar el corazón de nuestros hijos. No necesitamos dinero. Es más, le doy una novedad, no necesitamos ni siquiera ser diplomados o haber salido o estudiado en la universidad. Simplemente necesitamos disposición, tenemos que comprometernos a poder influir la vida de nuestros hijos. Punto número 2. Infunda principios básicos que vienen de las Escrituras. La comunicación es importante. 2 Timoteo, por favor, capítulo 3, un versículo que todos conocemos también. 2 Timoteo, capítulo 3, por favor. 2 Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, noten, para enseñar, redarguir, corregir e instruir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es la segunda cosa que tenemos que hacer? Primero, decidir tomar el corazón de nuestros hijos. Dame conmigo tu corazón. Número 2, compartir principios bíblicos. Bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Es útil para qué? Dígame. ¿Qué dice? Para enseñar. ¿Qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, el versículo 17 nos aclara, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, ¿qué nos hace enteramente preparados? ¿Qué nos equipa? ¿Qué nos lleva al nivel de estar preparados para toda buena obra? ¿Qué? La Biblia, la Escritura. Porque la Escritura nos enseña, redarguye, corrige, etc. La palabra de Dios es la que nos va a entrenar. ¿Qué necesitan nuestros hijos, hermanos? Palabra de Dios. Necesitan palabra de Dios. Pero déjeme decir una cosa, no es suficiente traerlos a la iglesia. Si nosotros empezamos a comparar, saque un análisis rápido, entre la semana, 24 horas al día, en una semana, ¿cuántas horas tenemos? A ver, los matemáticos, 24 por 7. A ver, los matemáticos, ¿cuántas horas tenemos? ¿Cuántas? 168. Muy bien. De esas 168, ¿cuántas horas están expuestos nuestros hijos a la palabra en la iglesia? Si son fieles, ¿cuántos servicios tenemos, pastor? 3 a la semana. Muy bien. Pongámosle en el mejor de los casos 5 horas. De 168 horas, 5 horas si es que vienen fielmente a la iglesia. ¿Y el resto de horas? Seamos generosos para redondear 8 horas a la iglesia, cosa que no sucede, pero 8 horas. Y las 160 horas restantes, ¿bajo qué influencia están? ¿Cuánto tiempo mira televisión nuestros hijos?
2, 3 horas diarias, saque la cuenta en una semana, ¿cuántas horas? ¿Cuánto tiempo paran en el Facebook nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo paran en la computadora? ¿Cuánto tiempo paran con los amigos en la calle, los amigos de la escuela? Y nosotros entonces empezamos a hacer una comparación y notamos cuánta influencia bíblica tienen y cuánta influencia mundana tienen. Usted va a ver los resultados. Le pongo otro ejemplo. Si nosotros tenemos 2 vasos de gaseosa, uno de Coca-Cola, perdón, un vaso de Coca-Cola, y el otro vaso de agua. ¿Okay? Yo a este vaso de agua, perdón, a este vaso de Coca-Cola, yo agarro y le pongo un hielo, un cubito de hielo. Al día siguiente vengo y le pongo otro cubito de hielo. Y al día siguiente le pongo otro cubito de hielo. Después de una semana, 2 semanas, ¿qué cree usted que va a suceder? ¿Qué sucederá con este vaso de Coca-Cola pura? Después de un mes. Agua, exacto. Agua. ¿Se da cuenta que esa es la idea? Nuestra vida, la vida de nuestros hijos es como el vaso de Coca-Cola. Si nosotros le vamos compartiendo principios bíblicos cada día, le vamos echando un cubito de hielo y otro cubito de hielo y otro cubito de hielo, Dios va a empezar a obrar y a la postre, ¿qué vamos a tener? La imagen de Cristo reflejada en nuestras vidas. Amén. Pero dése cuenta qué hacemos. Nuestras vidas están ahí. Un día ponemos un cubito de hielo y 2 de gaseosa. Al día siguiente, un cubito de hielo, de agua, 3 de gaseosa. Al día siguiente, un cubito de hielo, 2 de gaseosa, 4 de gaseosa, 4 dosis de gaseosa. ¿Qué va a suceder? ¿En algún momento cambiará? No va a cambiar. Entonces, ¿cómo espera usted que nuestros hijos, cómo esperamos nosotros que nuestros hijos, un vaso de Coca-Cola, cambie si vamos poniéndole a la semana, le ponemos 3, 4, 5 cubitos de palabra, pero en casa durante el día le estamos metiendo full dosis de mundo? Por la televisión, por el internet, por el Facebook, por los amigos, le estamos metiendo así cantidad. El resultado es obvio. El resultado es obvio. Tenemos que impartir mayores dosis de palabra en la vida de nuestros hijos. Pero ¿sabe una cosa? No podemos hacerlo si usted y yo primero no desarrollamos el hábito piadoso de la lectura bíblica. Tenemos que pasar tiempo nosotros, que ellos nos vean leyendo, a través de los devocionales familiares, a través en casa, leyendo nuestro devocional, compartiendo con ellos, dándoles versículos, poniendo versículos en el baño. Hay una hermana en la iglesia que yo siempre la molesto, Fernando, el pastor Fernando la conoce, ella es de México, y pone así, aprendió la lección, puso versículos por todas partes, hasta en el baño, ¿no? Puso versículos, y usted va y dice, hermana, permítame su baño, va al baño, y de pronto está su versículo, cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo le digo, hermana, escoja otro versículo más inspirador, ¿no? Va al baño y ya de frente lo va desanimando cuando todos pecaron, dice. Y así, pero esa es parte, ¿no? La idea es, vamos a compartirles la palabra. Cuando hablamos con ellos, compartámosles la palabra. Punto número 3, establezca límites en sus vidas, corrigiéndolos cuando cometen errores. Un problema grande que tenemos en nuestras vidas con nuestros hijos, hermanos, es que no los estamos disciplinando bíblicamente. Nuestros hijos crecen sin tener límites en sus vidas. Mire, que aún los incrédulos se dan cuenta. Usted habrá visto por las noticias, por ejemplo, todo el tiempo o casi frecuentemente, tristemente, encontramos a muchachos que de alguna forma algo sucede en su vida, sacan una pistola y empiezan a matar a sus compañeros. Usted ha visto las noticias, ¿verdad? Sobre todo allí en Estados Unidos. Algo sucedió y se le ocurrió y decidieron matar. Sergio estaba, por ejemplo, en la universidad. Había un muchacho, bueno, él no lo conoció, pero había un muchacho que vivía dentro del campus de la universidad que había pasado exactamente lo mismo. Gracias a Dios el Señor cuidó a los cristianos ahí. El muchacho había conseguido armas, tenía armas, municiones y pensaba hacer una masacre dentro de la universidad. El compañero lo descubre, el compañero de cuarto lo descubre. Al verse descubierto, él agarra y lo ataca y el muchacho aprieta esto de incendios. Finalmente llega la policía. Al darse cuenta que estaba descubierto, el muchacho se suicida. En la misma universidad donde Sergio estudiaba. Son situaciones que están bastante cerca de nuestra vida.
Después de tiempo, otro muchacho en otro estado salió y empezó a disparar exactamente lo mismo. Y estaba escuchando las noticias y un incrédulo, fíjense, inconverso, sin temor de Dios, sin nada, dijo: el problema es que estos muchachos están creciendo sin disciplina. Un problema que tenemos en Estados Unidos es que no estamos disciplinando a los hijos. Imagínense. Porque ya usted no puede tocar al niño que ya se le viene encima la policía, se le vienen mil cosas. O sea, ya se han ido al otro extremo. Pero falta de disciplina. ¿Sabe que cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, estamos criando monstruos? Amén. Estamos criando monstruos. Pero pastor, está lindo mi hijito, mire que esto. Hermano, estamos criando monstruos. Pequeñito, como todos nuestros hijos tienen nuestra naturaleza, al igual que nosotros. ¿Sabe qué? Empiezan a mentir. Y nos damos cuenta de que ellos empezaron a mentir. ¿Y qué hacemos cuando ellos descubrimos una mentira? ¿Los disciplinamos? No, a veces hasta los felicitamos. El papá lo ve, de bandido, qué vivo, salió el papá, dice. ¿No? O por ejemplo, hace un berrinche, se tira, grita, le pegó al hermanito. La mamá, sacó mi genio, dice, ¿no? Sacó mi genio, con satisfacción. Lo felicitamos, no lo corregimos. Ok, ese pequeño mentirosito con cosas simples empieza a crecer. 4, 5, 10, 12, 15, 16, 17 años. ¿En qué se ha convertido si nosotros nunca lo corregimos? Era un mentirosito. ¿En qué se convirtió? En un gran mentiroso. Un mentiroso en potencia. Desde pequeño, exacto, un estafador, alguien que siempre está tratando de salir con la suya. Desde pequeño no se le corrigió, siempre estuvo acostumbrado a hacer lo que él quería. Nunca tuvo control en su vida. Va creciendo y después, ¿qué encontramos? Un monstruo, problemas en el hogar, problemas en el centro de trabajo, problemas en la iglesia, difícil de sujetarse, difícil de controlar. ¿Por qué? Nunca lo controlamos. Fue creciendo, alimentando su ego. Él es importante, lo que él desee es importante, y al final construimos un monstruo. Nunca disciplinamos, nunca corregimos. Nuestros hijos empiezan a leer. Hoy en día, hoy mismo, una chiquita de 2 años, 3 años, su mamá no sé qué le hablaba, y le contestaba a su mamá, 3 añitos. 3 añitos. Y la mamá no era ni caso, le hacía, le gritaba. No disciplinamos a nuestros hijos. ¿Sabe que una de las necesidades más grandes, y los psicólogos lo dicen, una de las necesidades más grandes en la vida de un niño, el niño necesita límites, necesita un cerco, saber dónde ir, hasta dónde llegar. El niño está buscando, un joven busca, los que trabajan con jóvenes se darán cuenta de ello, un joven por necesidad no solamente busca entregar el corazón a alguien, sino también busca quien lo discipline. Ningún niño, ningún joven quiere vivir una vida desenfrenada. Está buscando quién lo discipline. Pero el problema es que a veces nosotros, como varones, estamos demasiado ocupados que no tenemos tiempo para la disciplina de nuestros hijos. Delegamos la responsabilidad a la mamá. Corre, que tu mamá te corrija. María, corrige al niño. María hizo esto. O sea, no hay ninguna María, ¿no? Ahí está. Entonces, delegamos la responsabilidad y no nos comprometemos. No nos comprometemos con ese problema. En nuestra propia familia, en una familia cuando estuvimos en Lima, vimos esto. El papá trabaja en la mina, viene cada 15 días, cada 10 días. Y cuando el papá viene de la mina, los hijos necesitan, están creciendo los muchachos, van a una iglesia cristiana, pero toda la responsabilidad la tiene la mamá. Y la mamá muchas veces se le escapan las cosas, porque déjeme decirle que la disciplina es una tarea de dos, es tarea de papá, tarea de mamá. Amén. Y muchas veces los muchachos manipulan, van creciendo y se la manejan a la mamá, pero el papá está ausente. Porque cuando el papá regresa de la mina, después de una semana, después de 15 días, ¿qué sucede? Él regresa a engreír a los hijos, no a disciplinarlos. Entonces la mamá viene y le dice, mira, hicieron esto, déjalos. No hay problema, porque claro, está afuera, los extraña, pero esos muchachos entonces están creciendo sin disciplina. Saben que papá no los va a disciplinar y saben que mamá es fácil de poder manipular. Crecen sin disciplina. Si queremos impactar la vida de nuestros hijos, no solamente tenemos que comprometernos, tenemos que exponernos a la Escritura, a la palabra de Dios, tenemos que exponernos a la disciplina. Punto 4, quizás el más difícil para todos nosotros, ser un buen ejemplo para ellos.
Que nuestras vidas sean un modelo de lo que enseñamos. Efesios 6:4, por favor, rápidamente. Con el drama que estábamos viendo. Y noten cómo es Dios. Esto no estaba preparado. Sin embargo, hizo coincidir las cosas, ¿no? En el drama que prepararon los jóvenes. Sé un buen ejemplo. Sé un buen ejemplo. Efesios, capítulo 6, versículo 4. Todos juntos lo leemos, por favor. Y vosotros, padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando ellos no ven o no hacemos lo que nosotros les pedimos que ellos hagan. Los provocamos a ira. Ellos van a reaccionar, como comúnmente se dice. Es tan fuerte, el ruido de nuestras acciones va a ser mucho más fuerte que el ruido de nuestras palabras. Cuando ellos no ven ese modelo en nuestra vida, los provocamos a ella. Los vamos a provocar a ella. Si ellos no nos ven leyendo la Biblia, no les podemos decir, lee la Biblia. Si ellos no nos ven siendo buenos cristianos, no podemos esperar que ellos sean buenos cristianos. Si ellos no nos ven fieles en la iglesia, si ellos no nos ven andar con Dios, no vamos a poder decirles, anda con Dios, camina con Dios. ¿Cómo lo hago? Ellos no van a saber cómo hacerlo. Si ellos no nos ven participar de forma a tener un amor por la gran comisión, hermanos, no esperemos que ellos lo hagan. Necesitamos ser un buen ejemplo para ellos. Vamos por favor a 1 de Pedro 5:3. 1 de Pedro 5:3. Todos juntos lo leemos. Amén. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Pero hermano, este versículo habla para los pastores. Sí, está hablando para los pastores, pero el principio bíblico sigue siendo el mismo. No como teniendo señorío, sino siendo, ¿qué dice? Ejemplos de la grey. Hermano, si usted tiene una familia, usted es pastor de su familia. Somos pastores de nuestra propia familia. La Biblia dice que todos somos sacerdotes. Nuestro sacerdocio, nuestro ministerio, ¿dónde comienza? Comienza en la familia. Tenemos ese gran reto, ¿nota? El gran reto de pastorear a nuestros hijos, pero siendo ejemplos de la grey, no teniendo señorío. No se trata de gritar, no se trata de ordenar y que hagan lo que yo les digo. Se trata de que vean en nuestra vida el ejemplo de vida. No habrá cosa mayor que impacte la vida de nuestros hijos que nuestro testimonio. Corona de los hijos son los padres, dice la Biblia. Pero también no habrá cosa más destructiva que un ejemplo negativo en nuestras familias. Usted sabe, por ejemplo, la historia nos dice que Carlos Marx, ¿no?, famoso autor o gestor del comunismo, del materialismo dialéctico, etc., todo lo demás, Engels, todos ellos, la gran mayoría de ellos, curiosamente, los grandes filósofos, los grandes ateos, curiosamente, ¿sabe que la mayoría de ellos vienen de un origen judío? Y curiosamente, la mayoría de ellos vienen de hogares cristianos, ¿no? Hogares cristianos. Se dice que Carlos Marx salió decepcionado del cristianismo cuando en una situación cotidiana vio que su padre practicaba el judaísmo, porque ellos son de origen judío, y decidió cambiarse de religión simplemente por bienestar económico, por algún beneficio económico. Desde ese momento para Carlos Marx cayó el cristianismo. Su padre practicaba el cristianismo y por intereses se cambió. Para él se le cayó. Otro filósofo ateo que escribió al final de su vida se convierte, o por lo menos aceptó la existencia de Dios, pero al comienzo, 12 años, decidió que Dios no existía. 12 años. Dice que se paró frente al espejo y se juró que Dios no iba a existir. ¿Por qué? Porque no veía que la vida de sus padres era el mejor ejemplo para él. Y empezó a escribir cantidad de artículos, escribió en contra de la existencia de Dios, envenenó la mente de miles, millones de jóvenes. Finalmente se da cuenta de su error, pero toda la destrucción que él causó. ¿Y todo por qué?
¿Cuántas veces tristemente digo, mira, su padre era pastor, su padre era cristiano, ¿y por qué salió así? Metido en drogas, metido en música equivocada, etcétera, muchas cosas. ¿Por qué? Decepcionados. ¿Decepcionados de qué? Decepcionados de un mal ejemplo que quizás nosotros les dimos. Dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos.